un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Aquí estamos nuevamente en su dispositivo de pantalla, en Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Hoy, como siempre, venimos con un tema de interés, análisis y opinión para hablar de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Ya estamos próximos al final, al 7 de agosto de 2026 y que Colombia dé un giro de 180 grados. Aquí estamos para ver qué pasa, qué ocurre, qué hay tras bambalinas y usted lo conoce a través de Panorama Digital. Yo soy Andrés Barrio Rubio y traigo el periodismo al servicio de la verdad. Sin más preámbulos, comenzamos. Panorama Digital, bienvenidos. Quienes saben de podcast nos escuchan, crecemos en sintonía. Cada día, Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, con la sintonía. Hoy quiero invitarlos a pensar en una escena que todos hemos visto alguna vez. Ocurre en colegios, universidades y hasta en la vida laboral. Es la historia del estudiante que durante meses desperdicia el tiempo, deja pasar las oportunidades, incumple las tareas y hace caso omiso de todas las advertencias. Pero cuando descubre que el semestre termina y que la nota está por definirse, entra en una carrera desesperada por intentar hacer en pocos días lo que no hizo durante meses. La pregunta es inevitable. ¿Realmente puede recuperarse todo el tiempo perdido? Porque, aunque el esfuerzo de última hora exista, la realidad es que el reloj nunca se detiene. El tiempo también califica. Y precisamente esa imagen parece describir lo que hoy está ocurriendo en Colombia con el gobierno de Gustavo Francisco Petru-Rego. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital. El afán del final. Durante 4 años, el gobierno tuvo la oportunidad de desarrollar su proyecto político. 4 años para construir consensos. 4 años para sacar adelante las reformas que consideraba indispensables. 4 años para ejecutar los recursos públicos con planeación. Sin embargo, cuando el mandato entra en su recta final, aparece una aceleración que difícilmente pasa inadvertida. De un momento a otro, se incrementa la ejecución presupuestal, se multiplican los nombramientos en entidades públicas, aparecen designaciones diplomáticas, se comprometen recursos fiscales de largo plazo y se impulsan programas cuya financiación recaerá sobre gobiernos futuros. Todo ello puede ser legal, pero la discusión no es jurídica, la discusión es política. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa urgencia no existía hace 2 años? ¿Por qué aquello
que parecía secundario durante buena parte del mandato, hoy se convierte en prioridad absoluta. Más que un cierre responsable de gobierno, lo que muchos perciben es el intento de dejar amarradas decisiones que limitarán el margen de acción de la administración entrante. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. Las reformas de última hora. A esa carrera contra el tiempo se suma la presentación de una reforma tributaria. También aparecen iniciativas para blindar el denominado salario mínimo vital y mecanismos destinados a proteger las pocas reformas estructurales que lograron sobrevivir al debate legislativo. Por supuesto, todo gobierno tiene derecho a presentar proyectos hasta el último día de su mandato. Eso no está en discusión. Lo que sí merece debate es la coherencia. Si esas reformas eran tan urgentes, ¿por qué llegan cuando el gobierno está haciendo maletas? ¿Por qué no fueron prioridad durante los primeros años? ¿Por qué el sentido de urgencia aparece únicamente cuando el reloj marca la cuenta regresiva? Gobernar no consiste en correr cuando el tiempo se acaba. Gobernar significa planear desde el primer día. Significa construir acuerdos, administrar con responsabilidad y responder por los resultados. Opinando y analizando con razón. Andrés Barrio Rubio es el mejor, es el que escucha. Toda la gente. La nueva narrativa. Quizás el cambio más importante no está ocurriendo en la administración, está ocurriendo en el discurso. Durante buena parte del gobierno, el mensaje consistía en defender la gestión. Hoy comienza a construirse otra narrativa, la de victimización. Se habla de desobediencia civil, se convoca movilizaciones permanentes, se intenta instalar la idea de que cualquier decisión del nuevo gobierno constituirá una agresión contra el pueblo. La estrategia parece clara: transformar una derrota política en una supuesta persecución ideológica. Así, cualquier modificación de políticas públicas podrá presentarse como un ataque a la democracia, cuando en realidad forma parte del funcionamiento normal de un sistema democrático donde la alternancia en el poder es uno de los pilares fundamentales. Andrés Barrio Rubio opina. Andrés Barrio Rubio comenta. Andrés Barrio Rubio trae el podcast a sus sentidos. Andrés Barrio Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Los símbolos también hablan. Dentro de esa misma narrativa aparecen hechos cargados de simbolismo. La espada de Bolívar regresa a la Quinta de Bolívar. La sotana de Camilo Torres vuelve al Museo Nacional. Y el sombrero de Carlos Pizarro retorna a manos de su familia. Más allá de las interpretaciones ideológicas, estos objetos recuperan el espacio institucional que les corresponde: el olvido. Los museos existen para preservar la memoria, no para construir cultos políticos desde el Estado. Una democracia sólida no necesita convertir determinados símbolos en instrumentos permanentes de legitimación del poder. La memoria histórica pertenece a todos los colombianos. No puede convertirse en patrimonio exclusivo de un gobierno ni de una corriente ideológica.
porque recordar no significa glorificar, significa comprender críticamente nuestra historia para evitar repetir sus errores. Habla bien claro, opinando y argumentando. Andrés Barrio Rubio, de que te llega, te llega. El tiempo también califica. Quizás el problema no sea únicamente la rapidez de las decisiones. Lo preocupante es el mensaje que transmiten. Parecen reconocer que muchas de las promesas nunca llegaron a convertirse en resultados, que buena parte de la agenda inicial quedó inconclusa y que ahora se intenta asegurar mediante decretos, nombramientos, reformas y compromisos presupuestales aquello que no logró consolidarse mediante consensos políticos. Los colombianos ya tomaron una decisión democrática y esa decisión merece el mismo respeto que exigieron quienes hace 4 años celebraban la llegada del progresismo al poder. La alternancia fortalece la democracia, no la debilita. Intentar condicionar desde el final del mandato el margen de acción del próximo gobierno solo aumenta la polarización y prolonga innecesariamente la confrontación política. Andrés Barrio Rubio, opinando y sustentando con las voces de los protagonistas. ¿En dónde? Panorama Digital, el podcast que llega a tus sentidos. La historia será como siempre la encargada de emitir el juicio definitivo sobre este gobierno. No serán los discursos, las consignas ni las narrativas construidas desde el poder las que definan su legado, sino los resultados concretos que dejó para Colombia. Si el balance que hoy perciben amplios sectores de la sociedad se consolida con el paso del tiempo, los anales de la historia política registrarán al gobierno del progresismo de izquierda como uno de los más cuestionados de la historia reciente del país. Un gobierno que llegó prometiendo un cambio estructural y que entrega una nación con profundas fracturas institucionales, un deterioro de las finanzas públicas, incertidumbre económica y enormes deudas sociales cuya solución exigirán años de esfuerzo y responsabilidad. Todo indica, además, que Gustavo Francisco Petro Urrego no abandonará la primera línea de la política nacional. Muy probablemente encabezará la oposición e intentará reconstruir su liderazgo desde un discurso de confrontación permanente, presentándose nuevamente como la voz de los excluidos y los oprimidos, mientras atribuye a otros las consecuencias de un proyecto político que tuvo 4 años para demostrar su capacidad de gobernar. La paradoja resulta evidente. Quien ejerció plenamente el poder buscará hablar como si nunca hubiera gobernado. Quien dispuso de las herramientas del Estado volverá a presentarse como víctima del establecimiento, pero la democracia tiene una fortaleza que ninguna estrategia de comunicación puede derrotar: la memoria de los ciudadanos, porque los relatos pueden cambiar, las consignas pueden reinventarse, las narrativas pueden adaptarse al momento político, pero los hechos permanecen, las decisiones dejan consecuencias y los resultados terminarán imponiéndose sobre cualquier discurso, como aquel estudiante que solo abrió los libros la noche anterior al examen final. Este gobierno descubrió demasiado tarde que el tiempo también califica. Cuando el semestre termina, ya no basta con correr. La evaluación concluye y es la historia, con la serenidad que da el paso de los años, la que termina escribiendo la nota definitiva. Con Andrés Barrio Rubio, el periodismo está al servicio de la verdad. En 8 días
volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Nuevamente nos volveremos a encontrar a través de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que traemos el podcast a sus sentidos. Yo soy Andrés Barrio Rubio y traigo el periodismo al servicio de la verdad, siempre con Panorama Digital, el podcast que llega a sus sentidos. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.